Gracias. Muy buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa de los diputados del Partido Acción Nacional. Al uso de la palabra, el diputado Jorge Espadas. Adelante, por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Comentarles que en la Junta de Coordinación Política, revisando los temas del orden del día de mañana, se establecieron dos cuestiones. Primero, el que se establece como agenda política donde podremos debatir con amplitud el tema de los lamentables hechos que han sucedido en este país, donde se deja en libertad en un fallido operativo a gente que está totalmente relacionada e identificada con el crimen organizado, el caso de Culiacán. Este tema será debatido, nosotros nos sumamos a la propuesta de que se debata de manera amplia en el Pleno para que las mexicanas y los mexicanos estén debidamente informados. Segundo, presentamos una solicitud para que se adelantara la comparecencia del secretario de Seguridad. Creímos que el diputado Mario Delgado había propuesto adelantarlo un día, ya que en sus declaraciones refiere que es el día 30 y estaba programado para el 31. Nosotros propusimos que fuera el mismo miércoles, que no tenemos comparecencia en el Pleno. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada. El argumento de nosotros es que es un hecho sin precedente y que las ciudadanas y los ciudadanos merecen conocer ya cuál fue las circunstancias, los hechos que realmente ocurrieron y a qué se debe la fallida estrategia de las fuerzas de seguridad, en este caso en concreto. El argumento para rechazarlo fue que ya estaba agendado para el día 31 y que luego entonces no habría ningún interés por parte de la mayoría y de sus aliados en adelantar esta comparecencia. Estos temas se vieron en la Junta de Coordinación Política y bueno, lo que sí es aceptado es la discusión, el debate en pleno el día de mañana en el caso de Culiacán en lo particular. Adelante, Felipe Fernando Macías Olvera. Muy buenas tardes a todos. Continuando con lo que bien comenta el diputado Espadas respecto a las medidas que como grupo parlamentario estamos exigiendo para el esclarecimiento de los hechos del pasado jueves, queremos dejar muy claro que hoy estamos ante un acuerdo de paz de facto entre el gobierno federal y la delincuencia organizada. El hecho de haber liberado a este presunto responsable, a este presunto líder de organizaciones criminales, te habla de un acuerdo de facto de paz entre el gobierno federal y estas organizaciones criminales. Es por eso que de manera muy puntual hoy se solicitó formalmente adelantar la comparecencia del secretario Durazo, porque las respuestas ya no pueden esperar. Cada día es más trágico que el anterior. Por lo menos en la semana pasada vivimos 5 acontecimientos lamentables, comenzando desde lo que sucedió en Michoacán hasta lo que sucedió el jueves en Sinaloa. Cada día se está poniendo en riesgo la vida de miles de mexicanas y de mexicanos, y hay que decirlo con toda claridad, por la ineptitud con la que se están tomando las decisiones o la nula o muy mala estrategia que está desempeñando el gobierno federal en materia de combate a la delincuencia organizada. Hoy lo que estamos exigiendo en estas dos vías, el adelantar la comparecencia del secretario Durazo, el que explique todas las contradicciones, todas las versiones distintas en las que se han caído. No sabemos a estas alturas quién tomó la decisión de liberar o no al presunto responsable. No sabemos hoy por hoy quién ordenó el propio operativo por toda la cantidad de contradicciones. Hoy no sabemos si el presidente de la República estaba enterado o no de las decisiones que se tomaban por parte del Gabinete de Seguridad. Y en este desastre que se vivió el jueves, que es la mayor derrota del Estado mexicano de la cual tengamos memoria, seguimos sin respuestas. Es por eso que es necesario que tengamos respuestas ya, no la próxima semana ya, porque cada día se pone en riesgo la vida de miles de mexicanas y de mexicanos. Y también desde este espacio respaldar a nuestro jefe nacional en la denuncia que interpuso el viernes pasado, para que se esclarezca también lo que implica el haber liberado a un presunto responsable líder de organización criminal. El artículo 150 del Código Penal Federal es muy claro: no se puede negociar con los delincuentes, no se puede entregar a un presunto responsable, a un delincuente líder de organización criminal, a la delincuencia organizada.
está estipulado en nuestro marco jurídico y aquí de manera muy responsables como Acción Nacional, no nada más quedamos en el discurso, sino en una solicitud formal de esclarecimiento de lo que sucedió porque alguien tiene que ver por el respeto al Estado de Derecho. Ya quedó claro que el gobierno federal no lo va a hacer, no le interesa el respeto al Estado de Derecho. En Acción Nacional lo vamos a luchar muy puntualmente para que se esclarezca y sobre todo haya consecuencias de lo que sucedió el jueves pasado y no se vuelva a repetir. Muchas gracias, diputado Felipe Macías. Buenas Adelante, diputada. tardes a todas y todos. Gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Adicional a lo que mis compañeros han planteado, queremos decir que se ha puesto en duda si Acción Nacional ayuda o no a este gobierno al combate a la delincuencia. Y queremos ser claros y precisos. Acción Nacional no ha regateado al presidente el apoyo. Tan es así que tenemos aprobadas la reforma constitucional, que tenemos aprobadas las leyes secundarias en materia de la Guardia Nacional, que se aprobó también la ley entre ese paquete de ley del uso de la fuerza, y que nos parece importante entender que lo que hoy se está discutiendo no es porque tengamos un rechazo al presidente de la República como persona, sino a sus decisiones básicamente institucionales que de una u otra forma están afectando el desarrollo de este país y obviamente esa paz que no se ha construido. Lo que sucedió el día jueves fue el desenlace o una de las muestras que no diferencia los modelos que se usaron en el pasado y los de ahora, que más bien lo que hace es entregar al Estado mexicano, arrodillarlo ante el crimen organizado, y que lamentamos y creemos que este ejemplo puede replicarse en muchos otros lugares de la República Mexicana, en donde de una u otra forma el narco encontró ya un camino para chantajear y lastimar al gobierno. Si el gobierno no asume la responsabilidad, y creo que sería muy valiente que el presidente aceptara las equivocaciones que tuvo en la estrategia específica del día, obviamente jueves, pero también en la falta de estrategia que hemos denunciado, no de ahorita, sino desde el principio de su gobierno, nos parecería que estaría incurriendo en una omisión gravísima. Es fundamental que dé la cara también Alfonso Durazo y que de una u otra manera se pueda plantear con toda certeza qué es exactamente lo que han dicho ellos que son diferencias de los modelos. No vemos no solo diferencias, sino vemos un retroceso enorme en el combate a la delincuencia organizada. La nota que dieron los abogados de los presuntos delincuentes para nosotros es verdad el desenlace pues de este pacto que se ha generado entre el gobierno y el narcotráfico en este país. Es muy grave lo que está sucediendo, no es un asunto de lucha entre conservadores que él ha calificado o liberales, sino es un tema que compete a todos los mexicanos. Las muertes que se pueden dar y que se están dando porque el baño de sangre ya existe, ahí están las cifras del que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública ha planteado. Las muertes no tienen que ver con que si son ricos, pobres, si son azules, amarillos, verdes, rojos, no tiene que ver con partidos, es un asunto de los ciudadanos y las ciudadanas en este país. Nosotros exigimos en ese sentido que haya una explicación clara y que no se evada una responsabilidad. Queremos que con la misma fuerza, con la misma contundencia con que combate a sus adversarios político-electorales, la Presidencia de la República, el Presidente de la República combata a estos cárteles de las drogas que están lastimando a nuestros hijos, a nuestras hijas en las calles, y que de una u otra manera han ampliado este margen de operación con la acción que sucedió el día jueves. Esperamos pues que haya una respuesta mucho más clara del presidente de la República, de su gabinete de seguridad, y por supuesto que esperaríamos también que hubiera consecuencias por estas acciones que se hicieron de manera equivocada y que el propio gobierno ha reconocido fue un operativo fallido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos preguntas. Gracias, diputada Adriana Dávila. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputadas y diputados. En la mañana el presidente López los acusó a los panistas de ser quienes promueven la violencia, que son el grupo conservador, y dice que pues convirtieron al país en un cementerio y ahora pues le están exigiendo lo que prácticamente ustedes no hicieron cuando fueron 2 veces gobierno federal. Y sobre esta denuncia que presentaron, pues él dice que sí va a ir, que no tiene miedo para poner su casa. En ese mismo tema, diputados, me gustaría conocer a ustedes que, bueno, se acostumbra que los diputados de la Comisión de Defensa y de Marina se reúnen en privado con ambos titulares para que ellos les expongan cuál es la situación sobre la glosa. Sin embargo, ahora, ante estos sucesos, sería necesario y pertinente que vinieran aquí a la Cámara a que ellos explicaran de viva voz qué es lo que realmente sucedió, porque pues hasta ahorita lo que hay es incertidumbre.
ustedes considerarían conveniente, porque no sé, corríjanme si estoy equivocada, no hay ninguna ley que les prohíba venir aquí al Pleno. Mire, primero vamos aclarando un tema. No tiene que ver con las culpas al pasado como se resuelve un problema. Para empezar, ahí están las cifras del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si la estrategia del presidente López Obrador funcionara, no tendríamos el mayor número de homicidios y muertes que tenemos hoy en este país. No hubiera habido, por lo menos en la última semana, como dijo mi compañero Felifer, los 5 eventos que evidenciaron pues esta estrategia fallida o falta de la misma que nos tiene como nos tiene. Porque no se puede pretender decir que 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza pues son los delincuentes o son los que se dedican a esto. Ya vimos que no es el dinero lo que está en juego, porque el dinero lo tienen los narcos. Si vimos en los videos, en las benditas redes sociales, como él le llama, pues esas armas, esos vehículos, esa forma de despliegue, esa estrategia del propio narcotráfico, lo que menos le falta es dinero. No es acusándolos con sus mamás. Creo que el presidente puso en riesgo desde el primer momento a los ciudadanos, en el momento en que banaliza un tema como si se tratara de un proceso de una familia en lo individual. Aquí se trata del Estado mexicano, y cuando banalizas un tema de esa naturaleza, quien puso en riesgo a los ciudadanos de este país, a las ciudadanas de este país, es justamente dándoles una amnistía anticipada a los narcotraficantes, es el propio presidente de la República. Y creo que ese debate, ya no queremos entrarle a un debate si somos o no conservadores, si somos o no somos sus adversarios. Los adversarios del presidente son aquellos que están en la calle sembrando la violencia. Los adversarios del presidente son aquellos que están en la calle usando las armas y las drogas para darle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los hijos de ustedes, a los hijos de muchas familias de México, de todas las familias de México, el acceso a las drogas, a las armas y a la comisión de muchos otros delitos como la trata de personas, como la extorsión, en fin, una serie de cosas. Creo que no es el debate, y yo entiendo que el presidente, ante la falta de argumentos, quiera voltearle a Acción Nacional este tema, pero bueno, también es importante entender que cuando se habla del pasado, ojalá se hiciera una revisión de todos los servidores públicos que todavía continúan en el cargo. Es más, el propio Alejandro Gertz Manero era parte del gabinete del presidente Fox. Ahí tenemos en su momento Patricia Bugarín, que era la subsecretaria, estaba ahí. El propio Alfonso Durazo fue particular del presidente Vicente Fox. Es decir, no se puede culpar un pasado que todavía está presente, y que además no estamos diciendo que no haya servidores públicos de carrera que tengan la experiencia, la expertise para poder atender estos temas. Lo que nos parece importante es que ya el presidente deje de echarle la culpa al pasado y a sus omisiones, justificando en lugar de atendiendo las causas y los problemas que hoy está viviendo México. Sobre la comparecencia de los titulares de Marina y Defensa. Y agregar algo de respecto a la primera pregunta. A ver, el discurso de estar echando la culpa al pasado, de salir hoy en la mañana y el viernes pasado a calificar, a insultar, a poner etiquetas, mire, eso le puede servir al presidente para su mañanera, le puede servir para el debate político, le puede servir para los medios, pero ya no le sirve para la gente. Las y los mexicanos ya quieren que asuma su responsabilidad y que dé resultados. La gente ya está cansada de las excusas, de los pretextos, de echar la culpa al pasado. La gente lo que ya quiere es que ya asuma la responsabilidad de asumir el reto más grande en este país, que es el de la seguridad. Él echa culpas a otros de fomentar la violencia. Hoy el único responsable de fomentar la violencia en este país es el gobierno federal. ¿Por qué? Por el constante discurso de la impunidad, la cultura de la impunidad. Razones muy claras. Hace 3 semanas, normalistas tomaron autobuses, secuestraron choferes y fueron premiados al día siguiente por la Secretaría de Gobernación con plazas magisteriales. Hace meses, en Michoacán, igual se tomaron vías del tren violentando el Estado de Derecho y fueron premiados. Hoy se está promoviendo una ley de amnistía que va orientada a perdonar delincuentes. La impunidad que está fomentando el propio gobierno federal desde el discurso y ahora entregando a un delincuente a una organización criminal, esa es la cultura de la impunidad que está fomentando el gobierno federal, el propio presidente de la República, y que está abriendo las puertas a la inseguridad en este país. Él es el responsable, así como también el gobierno federal fue responsable de exponer a miles de personas en Culiacán el jueves pasado por el desastre de operativo que fue. Respecto a los compañeros y compañeras de las comisiones de Defensa Nacional y de la Marina, estaremos planteando también la manera, o ya de manera formal, la solicitud de que comparezcan también los titulares. Sin embargo, aquí lo queremos mencionar con toda claridad, todo nuestro respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron expuestos a este fallido operativo el jueves pasado. Todo nuestro respaldo y respeto, y el hecho de buscarlos va a ser ayudarles para que haya una coordinación eficaz del gobierno federal en todas sus instancias
y que no vuelva a pasar. Ojalá lo que sucedió el jueves pasado. La siguiente pregunta es de Karina García, del Universal. Gracias, buenas tardes. Yo quiero preguntar si ustedes ven como parte de este pacto que le llaman con los criminales, pues el hecho de que no se conozca alguna denuncia, alguna solicitud de aprehensión nacional de Ovidio, del joven Ovidio, y la otra es, ¿en qué papel ponen a la diputada Laura Rojas? Ahora ya la acusan de que pues no atajó la protesta que hicieron el jueves en la noche, y que bueno, de cierta manera se pusieron pues de acuerdo, ¿no? Y ahora pues se ve parcialidad, o es lo que denuncian. Primero, decirles que parte de las interrogantes que se plantearon y que no se han aclarado en estos días, es justamente ese tema de dónde está la orden de presentación, la orden de extradición, la orden de aprehensión, cualquier mecanismo institucional legal que tuviera el gobierno para hacer ese operativo. Es decir, si fueron un operativo en la manera en la que se ve, con ese despliegue que se ve, es porque tenían ya elementos suficientes, o por lo menos información suficientes, entre ellos los legales, para poder hacerlo. No es un operativo de casualidad, perdón, el número de elementos desplegados habla de otra cosa. Y eso me parece que es importante saberlo. Y segundo, la presidenta Laura Rojas, y en lo personal quiero decirlo porque yo fui la que estuvo junto con otros compañeros que hicimos este movimiento, esta denuncia, no tiene nada que ver con este asunto. Me parece que es un pretexto enorme. Ella ha hecho un trabajo importante al frente de la mesa directiva, pero no podemos ser rehenes de tener una mesa directiva y que la mesa directiva sea el motivo de que nosotros callemos las voces de un tema que es fundamentalmente importante para México. No creo que sea ese el mecanismo. Creo que lo más importante es respaldar, por supuesto, el trabajo que como presidenta de la mesa directiva, que por cierto sí nos llamó y me llamó al orden, pero también me parece fundamental que hoy las voces de todos se escuchen, y esta Cámara no puede ser callada, las voces distintas, solo por esta mayoría que se tiene. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es por qué no hablamos justamente sobre lo que sucedió el día jueves y las condiciones en las que estamos viviendo las mexicanas y los mexicanos. El tema de fondo es si está funcionando o no la estrategia de seguridad. El tema de fondo es si el gobierno federal está combatiendo la delincuencia organizada como debe hacerlo. El tema de fondo es si tenemos o no presupuesto para hacerlo correcto. El tema de fondo es si ese operativo no tuvo los recursos necesarios, cómo está afectando la famosa austeridad para el desempeño de las Fuerzas Armadas, que obviamente tienen ya la autorización legal para estar 5 años haciendo este tipo de trabajos en las calles en materia de seguridad pública. Ese es el tema del fondo. En eso podemos discutir. En ese tema, Acción Nacional no rehúye a un debate, y por supuesto, debo decir, los errores que se cometieron en el pasado, los electores los cobraron. Ya no puede ser el pretexto de ningún gobierno ese mecanismo, porque ellos llegaron con una propuesta muy clara en materia de seguridad, y hoy las cosas nada más se demuestra que estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí, diputados. La siguiente pregunta es Jorge Chaparro, de XFM. Preguntarle, hablan acerca de consecuencias, que debe haber consecuencias, pero me gustaría que fueran más específicos. ¿Debe renunciar algún funcionario de la Administración Federal? Y la segunda, ¿es suficiente en 9 meses o el tiempo que lleve la Guardia, probablemente menos, quizá 4 o 5 meses de la Guardia Nacional, para ya dar resultados? El gobierno del presidente Fox, el gobierno del presidente Calderón, el gobierno del presidente Peña, ¿dieron resultados en tan poco tiempo? Retomando las palabras del propio presidente López Obrador en junio, cuando era presidente de Morena, él dijo lo mínimo en la fuga del Chapo, dijo, lo mínimo que debe pasar es la renuncia del gabinete de seguridad. Ahí están los videos, ahí están los datos. ¿Por qué hoy debe ser distinto? ¿Por qué él gobierna? ¿Por qué hoy tendría que ser distinta la situación? Cuando además hoy hay una acción completamente generada desde el gobierno por un operativo mal aplicado, en principio. Entonces no aplica, ese asunto. ¿Quién puso plazos para mejorar la seguridad? Fue el presidente. Como candidato dijo que desde el primer día de su mandato él cambiaría las cosas y se acabaría todo. Se acabaría la corrupción, se acabaría la violencia, habría paz y habría seguridad. Él puso el primer plazo. El segundo plazo lo puso él a los 6 meses. Ahora hay un plazo que no es público, pero que el secretario de Seguridad planteó, que son 3 años.
Lo que nosotros queremos y entendemos perfectamente es que no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro, pero si quieren comparar cifras, pues comparamos las cifras, nada más que los muertos no pueden medirse como si fueran solo las estadísticas, se afectan las economías, se afecta el crecimiento de los países, se afecta en este caso a las familias que salen todos los días a hacer su propio trabajo. Entonces no tiene que ver con eso, él es el responsable el día de hoy, él es el presidente el día de hoy, él se comprometió a dar resultados, él tiene que responder porque es el jefe del Estado mexicano, y cuando se arrodilló ante el cártel Sinaloa, lo que hizo fue poner de rodillas al resto del Estado mexicano, no solo al gobierno federal. El Estado mexicano se arrodilló ante el crimen organizado porque él lo entregó. ¿Deben haber consecuencias? Debe haber consecuencias, y ahí están las denuncias. Será la Fiscalía General de la República, que si tiene esa autonomía que dice tener, podrá encuadrar en los delitos que correspondan, que ya obviamente se establecen en la denuncia presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y que ahí se establecen las violaciones claras y flagrantes a la ley. Debe haber consecuencias. O les quiero preguntar concretamente en ese caso, cuando el Chapo Guzmán se fugó, se detuvieron a policías federales, se detuvieron agentes de las autoridades penitenciarias, y yo les pregunto, ¿ellos van a salir? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que detuvieron en ese tiempo, que dejaron ir a unos reos, a la fuga y entrega, que ya no fue fuga, que fue entrega de este reo? ¿Cómo se mide a unos y cómo se mide a los otros? ¿Por qué habría una diferencia? O pregunto al propio gobierno federal, ¿van a dejar libres a los policías federales que en ese tiempo facilitaron la fuga del Chapo? Hoy están bajo sospecha los militares que participaron en este operativo, están siendo investigados por el gobierno federal, nada más, pero volvemos a lo mismo, o sea, otra vez se va a castigar a los que participaron en el evento siguiendo órdenes y no a quien las dictó. ¿Están ustedes pidiendo una renuncia del gabinete en concreto? Y la segunda pregunta, si me hace favor, es, este fallido operativo dejó 13 muertos. Nadie está hablando de los 13 muertos. 13 muertos que no sirvieron de nada para entregar al final del día al narcotraficante, a los delincuentes. ¿Quién debe responder por esos 13 muertos? ¿De quién son esos muertos? El jefe de las Fuerzas Armadas se llama Andrés Manuel López Obrador. Es el comandante supremo. El responsable del Gabinete de Seguridad se llama Alfonso Durazo. Ellos tienen en esta coordinación la obligación de responder ante los ciudadanos. El presidente dijo que no tomó la decisión, pero que avaló la decisión que tomó Alfonso Durazo, que Alfonso Durazo, como jefe del Gabinete de Seguridad, responda y que se castigue a quien deba castigarse. Para nosotros, obviamente, es el Gabinete de Seguridad el que tiene que irse. Y es importante señalarlo y decirlo con toda contundencia, son delitos establecidos en nuestra Constitución. Si nosotros hoy permitimos que esto continúe, entonces México tendría que ser ya un Estado completamente distinto al Estado de Derecho. Estaríamos anunciando ya definitivamente la muerte del Estado de Derecho. Perdón, en el Estado Mayor de la Guardia Nacional participa la Defensa, la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública. Los tres deben de irse. Por eso la denuncia está puesta para que sea la Fiscalía General de la República la que haga ese deslinde de responsabilidades. Muchas gracias. Nada más. Y un dato muy puntual. Esta semana se cumplen los 6 meses que el 22 de abril el presidente de la República dijo, después de lo sucedido en Minatitlán, en Veracruz, que se iba a resolver. Se cumplen 6 meses y otra vez, desgraciadamente, estamos peor que nunca. La cifra de muertos ya va en 29,000 y después de lo que sucedió el jueves pasado, los cárteles en este país están más empoderados que nunca. Después de lo que sucedió, hoy más que nunca están en peligro las y los mexicanos de este país, porque los cárteles han subido sus bonos, están empoderados, todo por culpa de un operativo mal llevado y desgraciadamente por la ineptitud de este gobierno federal en materia de seguridad. Muchas gracias. Si me permiten un comentario en relación a las víctimas. El Estado mexicano es quien debe de responder por cada una de esas víctimas, no un cártel. Es el Estado mexicano el que está obligado. ¿Por qué? Porque plantearon un operativo fallido. Mandaron al diablo las instituciones. Todo el trabajo que venía realizando la Policía Federal lo mandaron al diablo. Nuestro respaldo total a todos los elementos de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad que estuvieron ahí combatiendo al crimen organizado. Ellos dieron la cara, hicieron frente y arriesgaron sus vidas por las vidas de los mexicanos. Nuestro respaldo total. El error en la cabeza, como dijo el presidente, hay que empezar barriendo de arriba para abajo las escaleras. Queremos ver que se haga en esta ocasión. Nuestro respaldo total a las Fuerzas Armadas, a quienes dieron la cara y arriesgaron sus vidas por las mexicanas y los mexicanos, y que lo hacen todos los días. Nuestro reconocimiento a la Policía Federal,
a la Marina, al Ejército y a aquellos elementos de la Guardia Nacional que están con una improvisación, pero arriesgando su vida todos los días para tratar de tener seguridad en este país. Y las víctimas es un asunto que debemos responder como Estado mexicano, no los podemos dejar en el olvido, ni una sola de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados. Muchas gracias por su presencia. Diputadas, también gracias por su presencia.